Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy estamos de manteles largos porque está el maestro dramaturgo Cuthberto López. Cuthberto, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Maestro, antes de entrar en su vasta obra, yo quería primero empezar con quién es Cuthberto López. Me imagino a un chamaquito salido de Benjamín Hill, nació en 1964 para balconear ahí su edad. ¿Cómo inicia Cuthberto en la escena de teatro? Bueno, yo inicié prácticamente en la secundaria. Un día escuché unos gritos ahí en la Segurada, que está frente a la secundaria técnica número 11, creo que es, la Prevo. Y andaba jugando básquetbol y escuché unos gritos en una ventana y estaban unas personas ensayando ahí. ¿Qué es esto? Entonces ya entré y me di cuenta que era teatro. Y empezó en la secundaria a ver una obra de teatro con el maestro Raúl Ortiz, el maestro Merino me dio clases de teatro en la secundaria y ya toda la preparatoria y a partir de ahí toda mi vida ha sido dedicada al teatro. Maestro, ¿qué fue lo que encontró en el teatro? ¿Qué fue lo que le llamó tanto la atención? Yo creo que todavía no encuentro la respuesta, por eso lo sigo haciendo. Hay una especie de satisfacción, de placer, de goce, muy extraño que se genera cuando estoy practicando las distintas etapas del teatro, la de promotor, productor, escritor o director e incluso técnico, porque me he abordado como técnico, escenógrafo, trabajé un tiempo haciendo escenografías, iluminando, y hay algo que es como todavía inacible, como que todavía no alcanzo a comprender, y ese es el misterio, yo creo, que me tiene atado todavía a esta actividad. Hay un placer que es indescriptible, que tú no lo puedes expresar al momento de la creación, que eso es algo que vive quien lo hace y que difícilmente lo puedes tú verbalizar. Pero exactamente ese misterio es lo que me tiene atado a esta actividad. Maestro, me imagino que empezó como actor, como intérprete en talleres. Como mimo y como actor, sí, pero muy pronto empecé a ser director, muy joven y luego maestro. De pronto lo que menos me gusta del teatro es dar clases, aunque fui maestro en Casa de la Cultura, alguna vez di clases en la Universidad de Sonora, he dado clases en varios estados del país, como en dramaturgia, pero lo que menos me gusta es dar clase. Yo siento que es muy fácil echar a perder a las personas, es un acto de mucha responsabilidad. Y entonces, cuando una persona quiere formarse como artista, es muy vulnerable y uno puede equivocarse. Y entonces uno tiene que tener mucho cuidado y cautela. Y si tú no tienes las herramientas, mejor no hay que hacerlo. Mejor hay que decir, ¿sabes qué? Esto es para gente que se ha especializado en eso. Maestro, tiene 121 obras, 84 publicadas, 69 estrenadas, 4 traducidas a otros idiomas, francés, inglés. ¿Cómo empezó Cuthberto López a encontrar su voz como narrador, como dramaturgo? ¿Cómo fue ese proceso? Yo empecé escribiendo teatro porque estaba trabajando en el kiosco del arte. Me mandaron castigado por grillo a la Casa de la Cultura y pasaba largas horas mirando ahí a la gente que pasaba, a la gente, a los ricachones, y vendía sodas a las personas de servicio que iban ahí, lavaba los baños. Entonces dije, me voy a volver loco. O sea, no puedo estar 8 horas aquí. Y entonces, a mí siempre me gustó leer desde chamaco y escribí un poco de cuento, un poco de poesía, pero ya hacía teatro. Y entonces dije, pues voy a entretenerme. Entonces empecé a escribir 3 obras de teatro al mismo tiempo. Calle del Oro, Dios lo bendiga y El último dragón. Y me gustó. Me sentí cómodo. Después estaba dirigiendo teatro y me enojaba mucho con la gente de teatro, con mi grupo de teatro, porque llegaban tarde, porque yo sentía que no le tenían el amor. Dije, me voy a dedicar a algo en lo que ni llegue tarde, o sea, que el único responsable sea yo. Entonces empecé a escribir y me fui sintiendo más cómodo, a la gente le agradó mi trabajo, yo sentí que era parte de lo que yo podía hacer. Me gusta mucho el acto de la escritura, me gusta mucho la lectura. Ya para entonces yo había leído mucho de niño, joven, pero mucho.
Y entonces, pues ahí fui encontrando en eso y claro, hay distintos periodos en la vida de uno. Ahorita, por ejemplo, yo siempre he dicho que como escritor tengo que escribir desde la incomodidad. Cuando yo siento que ya domino algo, ya siento que no es por ahí, que debo de encontrar un nuevo reto en la forma, en la estructura, en el manejo del lenguaje, en el abordaje, en la teatralidad, porque es la forma en la cual yo me divierto. Es decir, mi principal crítico soy yo, el que conoce todos los procesos que he vivido soy yo, y no me gusta estar instalado en un lugar cómodo para escribir. Me gusta la incomodidad, me gusta la incertidumbre, me gusta buscar algo novedoso, que sea para mí novedoso. No como novedoso como para llamar la atención. El acto de la escritura para mí es algo muy, muy íntimo, muy privado, muy personal, pero tengo mis propios mecanismos de creación, tengo mis propios tiempos, mis propios procesos y trato siempre de experimentar formas nuevas. Yo. Maestro, se dice que toda escritura es autobiográfica por definición. En el trayecto ya de más de 30 años que lleva usted escribiendo, ¿usted considera, la primera pregunta que le quería hacer, considera Desierto como su primer punto de quiebre? Sí. Y segundo, ¿cómo ha sido la evolución con todas las vanguardias, los movimientos, las evoluciones que ha habido en el teatro? ¿Cómo se ha ido insertando usted en esas narrativas? Qué interesante que me hables de la obra Desierto, porque sí, evidentemente fue una obra que me costó muchos años construir. Es autobiográfica porque mi padre me contaba la historia de lo que pasaba en ese momento que se perdieron esos ingenieros. Está un poco parecido a la película Viento Negro, para la que la gente ubique. Y sí, fue muy importante, porque entré en algo que yo le llamo el realismo mágico, que ha sido, digamos, un lugar que regreso de vez en cuando en mi teatro. En casi muchas de mis obras me regalo momentos de realismo mágico, de esta influencia latinoamericana, de todo el boom. Así es, porque parte pertenezco a esa generación. Con relación a la otra parte, a la otra pregunta, yo no estoy en la Ciudad de México, yo vivo en Hermosillo, siempre he vivido aquí y rara vez voy a la Ciudad de México. Entonces yo no estoy muy informado de las vanguardias teatrales. Bueno, es un decir, sí estoy informado porque he sido jurado de infinidad y veo muchas cosas, y en todo caso lo que yo pretendo es alejarme de las modas. Muchas vanguardias se convierten en modas, que el teatro autobiográfico, que el teatro documental, que el teatro, ¿cómo le llaman ahora? Biodrama y un montón, que la pieza, que ya no solo de teatro, ahora es una pieza como si fuera pieza del museo, que la escena expandida. Tengo conocimientos, pero tengo mucha cautela. A mí me gusta, soy tradicional, soy de los viejitos, estoy por cumplir 60 años. Eso le toca a los jóvenes, porque es su forma, porque ellos viven en un mundo distinto al que yo vivo. Ellos ven el mundo de una forma distinta como yo la veo, y para mí sería forzarme mucho a buscar. Conozco las herramientas, de hecho acabo de hacer una obra que es entre testimonial, que es como documental, un poco teatro de los 70, pero con ciertos elementos de escena expandida en Culiacán. Es decir, tengo ciertas herramientas, pero tengo mucha cautela porque a mí me gusta mucho el teatro que se comunica con las personas, que no tiene mucha interferencia. Y mi público es un público adulto. Yo no le escribo a los jóvenes, yo le escribo a la gente de mi generación. Eso, sí, sin embargo, su teatro, para quienes hayan tenido la oportunidad de ver sus obras, sigue muy actualizado. Bueno, esa es mi impresión, que yo sé que está la dicotomía entre el tradicionalismo y las nuevas formas de exploración del teatro y pasa en otras artes, pero cuando me ha tocado ver o leer algunas de sus obras, se me siguen haciendo profundamente actualizadas, de rabiosa actualidad, la verdad, y con temáticas. Me gusta mucho que sus personajes están siempre como al borde de algo, como no había rancho. Hay un desgarro ahí que estamos viendo qué va a pasar, cómo explota el personaje. Entonces, por eso le preguntaba eso de las vanguardias y todo eso,
porque pese como usted dice, no estar inserto a estas modas, sigue siendo muy actual su teatro. Bueno, uno procura escribir para que permanezcan un tiempo las obras, y sin embargo se vuelven viejas porque el lenguaje se modifica todos los días, hay información nueva, el mundo cambia de forma constante. Sin embargo, el dolor, las tristezas, el dolor, las alegrías, las preocupaciones siguen siendo básicamente las mismas. Entonces, mientras en las obras se explore el dolor, se exploren esos mundos, seguramente tienen algo de vigencia. Lo que es más importante en el teatro es de qué se habla en el sentido profundo. Y en la medida en que uno aborde la profundidad de la naturaleza del ser humano, en esa medida pueden tener un poco más de vida, pueden ser un poco atractivas, porque se produce la empatía con el lector y con el espectador, que es a final de cuentas lo que le da vigencia. Aunque la forma sea vieja, pero sí hay ahí, también hay cierta habilidad. No poner, por ejemplo, cantidades, no meter recursos como el teléfono celular, cosas que luego pasan de moda, que cuando tú las lees sientes que te estorba eso. Hacer cosas como escribir obras como muy en el conflicto y muy animales, muy instintivas, muy básicas, violentas, que te conmuevan, que te inquieten, que ir a la esencia. Dice una persona que mis obras de teatro, los personajes no tienen biografía, no sabemos qué les pasa antes, ya comienzan las obras y ya están instalados en el pleito, en lo que está pasando, porque esa es la forma en que yo veo el teatro. Okay. Por eso quizá tengan un poco más de permanencia de las obras, ¿no? Maestro, nos hablaba ahorita de sus obras, de los personajes. Con 121 obras que ha escrito, ¿cómo se hace para convivir con todos esos personajes que se han creado? O deja tú cómo se le hace para no repetirse. Yo he encontrado en mis obras que hay elementos de unas obras en otras. No es deliberado, son las obsesiones que tiene mi mente. Y siempre hay esa inquietud de cuándo va a surgir el nuevo personaje, ¿no? Porque claro, para escribir una obra de teatro ocupas un personaje, o dos, o tres personajes. Ocupas lo que le llaman a algunas personas, que a mí no me gusta, una huella de dolor. O sea, algo que suceda que sea dramático, algo que le va a importar a la persona que te va a leer y que te va a ver, y que le va a producir repulsión, o empatía, o inquietud. Y recuerdo mucho a mi madre cuando fui a ver el estreno de Yamaha 300 hasta la Ciudad de México. Mi madre dice que estaba viendo la obra así, que no la podía ver porque era tan violenta la obra, tan fuerte, tanta violencia. Que para situar es del mundo del narco. El mundo del narcotráfico, sí, una obra que se pegó. Creo que ganó también el concurso del libro de sonorense, no me acuerdo, y luego se estrenó en México en la UNAM. Pero siempre uno anda en la casa de personajes. Los que conviven conmigo se inquietan mucho porque siempre estoy preguntando, siempre estoy viendo el mundo, siempre estoy alucinado y miro una cosa y miro la otra y voy registrando, porque hay una imagen de que el escritor es como un cazador de mariposas, que va con la red, uno va así con los ojos abiertos así, mirando y preguntando y va sufriendo el mundo. Y de pronto, por ahí cuando uno se pone a escribir, uno siempre tiene proyectos de escritura. Yo tengo varios proyectos de escritura que siempre tengo tareas pendientes por hacer. Pero sí, los personajes son algo extraño. Se me han aparecido. Cuando estaba escribiendo una obra que se llama Abro y cierro los ojos, sobre un esquizofrénico llegó a mi oficina en la Universidad de Sonora y empezó a decirme cosas relacionadas con la obra, pero de la nada. Dije, qué fuerte, porque sí he convivido con algunos compañeros dramaturgos y de pronto los personajes se les aparecen. Es parte de nuestro mundo mágico. Maestro, yo se lo digo, yo creo que ya se puede hablar de un universo, si me permite si me permite el atrevimiento, de un universo cuthbertiano.
Hay un elemento que siempre me ha llamado la atención de lo que he leído y de lo que he visto, eso es que es el humor. Hay un humor áspero, ríspido, negro en muchos sentidos. ¿Cómo se construye eso? Porque hay que tener talento para hacer reír, porque generalmente está en situaciones límite y surge la risa. ¿Cómo se hace para construir ese humor? Rodolfo Obregón, que es un gran teórico del teatro mexicano, en Tijuana me dijo una vez, oye, me dice, tú tan argüendero, tan escandaloso que eres y tus obras son muy serias, me dijo. A partir de ahí yo dije, sí, ¿quieres humor? Dije, bueno, entonces vamos a empezar a hacer cosas de humor. En todas mis obras de teatro, soy muy tradicional. Si es una obra que aborda mucho el dolor, en algún momento exploro el humor, como una forma de descanso para el espectador. Si es una obra enteramente de humor, abordo en algún momento el dolor, también para un descanso del espectador. Son mecanismos simplemente que uno conoce para que lo que uno quiere decir, que se esconde. O sea, un escritor, yo en mi caso, lo que quiero decir lo escondo. Mis personajes no lo dicen abiertamente. Se va construyendo en la mente del espectador desde mi punto de vista de lo que quiero hablar. Pero no es de lo que quiero hablar, de lo que quiero que sientan. Yo hago un diseño, me pongo muy enfadoso, voy a diseñar el tránsito emocional de los espectadores. Y para eso utilizo el lenguaje, utilizo las imágenes, utilizo todos los elementos, todas las herramientas, que casi ya no uso cotaciones yo, que hacen indicaciones para construir un paseo emocional del espectador. Pero el humor, en especial, es algo que no es tan sencillo de construir. Creo que influyó en mí un texto de Henry Bergson que se llama La risa, un teórico alemán, que lo leí muy joven y que los mecanismos de cómo es el humor y cómo está relacionado con el dolor. Porque no necesariamente, como decía Virulo hace poco, una cosa es el humor y otra cosa es la comicidad. Entonces, sí hay ahí algo que quizá no te puedo explicar muy bien cómo funciona, pero tiene que ver también con la personalidad, con la forma en que uno ve al mundo y también, ¿por qué no decirlo?, con la forma en que uno es infeliz y trata de esconder esa no felicidad a través de la escritura. Maestro, ahorita que ponían la figura de cazador de mariposas, se me vino a la mente Perec, un escritor francés, decía que él se iba a Marsella a escuchar en un café, a escuchar las conversaciones, y de ahí empezaba a sacar sus historias para sus cuentos, para sus novelas. Siempre he pensado que el escritor tiene un tercer ojo para ver la naturaleza humana, más allá de lo material, de la realidad. ¿Qué ha encontrado usted en la humanidad, en la naturaleza humana, que le sigue impulsando a seguir escribiendo sus obras? He encontrado que hay poca solidaridad. He encontrado que hay mucha ignorancia emocional. Es decir, no sabemos cómo comunicarnos emocionalmente. He encontrado que hay mucha violencia. He encontrado que hay una moral muy castrante. He encontrado que hay problemas en la educación, en el seno de la familia. He encontrado, digamos, casi cada obra trato de abordar algo que sea vital y que poner el dedo en la llaga sobre algo. Pues he encontrado que somos seres humanos imperfectos y que vamos a seguir siendo así. Y ese es, a final de cuentas, el material con el que yo trabajo. Me pones a pensar mucho, ¿eh? Cálmate ya, por favor. Maestro, ya finalmente hay algo que mencionó en el primer bloque, que hablaba de que usted ha hecho casi no va a Ciudad de México, hace teatro desde aquí de Hermosillo, que lamentablemente en México hay un centralismo muy fuerte que no se ha podido romper. Entonces usted hace teatro desde la periferia.
Y desde ahí usted ha construido un nombre, ha construido un estilo, ha construido ahorita lo que le decía un universo. Pero ¿cómo no se arrepiente de no haber ido a México? En su currículo tiene una frase que me gustó mucho, porque creo que lo pinta de cuerpo entero para bien, de que no piensa usted en la trascendencia, piensa en el aquí, en el ahora. ¿Cómo ha sido ese proceso de decidir? A ver, la gente dice, es que va a ser inmortal cuando te mueras. Yo va a estar muerto. O sea, yo no me voy a dar cuenta si mis obras, si no mis obras. Uno se muere y se muere, se acabó. Si existe otra, yo no creo que en otra dimensión estemos mirando para abajo. ¿Qué pasó con la obra? ¿Se puso o no se puso? ¿Se equivocó? Eso no sucede. Eso no sucede. Entonces, no aspiro a ser ni trascendente en vida, ni trascendente muerto. O sea, no. Lo que yo aspiro es seguir teniendo alegría de escribir, gusto por la escritura, seguir encontrando placer en lo que hago. Y sí temo, como lo comentaste fuera de cámaras, temo que algún día va a llegar cuando diga ya, se acabó. Ya no hay más que hacer en este asunto. Así como un día dije, yo no voy a ser actor, yo no voy a ser mimo, yo no voy a ser maestro, que ahora quiero regresar a ser maestro, solamente de dramaturgia. Tener la capacidad de decir, se acabó el escritor, ¿qué sigue? Porque es una sola vida. Como dice una canción, aferrarse a las cosas detenidas es ausentarse un poco de la vida. ¿Esa es su filosofía de vida, maestro? Pues sí. Uno a veces tarda mucho tiempo aferrado a algo y se libera. En muchas. Y siempre se va aferrando, uno tiene que aprender a liberarse. Sobre todo cuando los años se le vienen encima a uno y ya ves que la otra orilla está muy cerca. Entonces tienes que decir, no, espérate, no, vámonos. Tengo que vivir esto. Pero sí. Y bueno, nunca me fui a la Ciudad de México. Te voy a platicar una anécdota rápida. Mi sueño era estudiar en la Veracruzana teatro. Y creo que con eso vamos a concluir. Y hace muchos años se estrenó una obra mía en la Veracruzana, La Esperanza, con la compañía más importante de teatro universitario. Y estaba mirando al rector de la Veracruzana y estaba yo así nervioso. Entonces, ¿qué le pasa? Me dice, fíjese, yo quise estudiar aquí, en esta universidad, y no pude. Pero ya llegué, le dije. Estamos en el estreno, en una universidad muy importante, de una obra muy importante para mí en mi vida. Igual llegué a la Ciudad de México, se han estrenado 8, 10 o 12 obras en la Ciudad de México. He estado en los foros, digamos, más importantes de la Ciudad de México con mis obras. Pero no son mías ya, son de los que las montan allá. Una obra deja de ser de uno, es una parte nada más de un fenómeno que se llama teatro. Y uno tiene que tener muy claro hasta dónde es el límite del dramaturgo y dónde comienzan los terrenos de los otros creadores. Claro. Maestro, lamentablemente el tiempo se nos acaba. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su sabiduría. Un placer haberla entrevistado. Gracias. Esto fue Horizontes Culturales. Muchas gracias por sintonizarnos. Los esperamos en la siguiente edición. Horizontes Culturales, gracias a la televisión educativa, Sonora, y al Instituto Sonorense de Cultura. Pero que se oiga bien, televisión educativa. Gracias. Gracias. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. ...7 de noviembre... se conmemora el Día del Ferrocarrilero en México, en homenaje al acto heroico de Jesús García Corona, quien valientemente sacó del pueblo de Nacosari, Sonora, un tren cargado con dinamita que estaba incendiado y que luego estalló, muriendo en el acto el ferrocarrilero. Decretado oficialmente por el entonces presidente de México, Manuel Ávila Camacho,
para el año de 1944, busca honrar a todos los trabajadores ferroviarios en su labor de servicio diario a pasajeros de este medio de transporte. Granada, Manora,
recipientes sellados que al paso de los siglos revelan sus misterios. Tesoros ocultos que guardan el acontecer humano a través de los años. Desde la antigua Babilonia hasta el espacio exterior, las cápsulas del tiempo. Sonora en la Revolución Mexicana. Hola amigos, nos encontramos aquí en esta bonita colonia muy hermosillense que es el barrio de La Matanza. Una colonia que va a empezar a formarse a finales del siglo XIX con familias yaquis que estaban huyendo de la guerra que en ese momento devastaba su territorio y estaba provocando muchísimas muertes y toma de prisioneros. Actualmente pues todos conocemos a los yaquis y mayos por la danza del venado o por los fariseos en Cuaresma. Sin embargo, la historia de estas dos etnias, que además están muy emparentadas entre sí, pues es muy antigua. Sería en 1531 cuando los mayos van a tener sus primeros contactos europeos, porque va a ser en este año cuando el capitán Diego de Velázquez llegue a su territorio, pero en son de conquista. Unas décadas después, ya más o menos a principios del siglo XVII, serían los jesuitas quienes llegarían a su territorio, pero esta vez con la intención de evangelizarlos, cosa en la que van a tener bastante éxito. A partir de este momento, mayos y yaquis se vuelven pueblos cristianos y además se reacomodan en los pueblos que actualmente existen. Todos hemos escuchado hablar de los 8 pueblos yaquis. Este momento de su evangelización va a ser muy importante porque va a marcar una nueva relación entre estas poblaciones y las autoridades primero virreinales y luego mexicanas. Sería ya en el siglo XIX cuando tanto yaquis como mayos van a entrar en conflicto directo con el gobierno mexicano y va a empezar una nueva etapa de su historia que se conoce como la Guerra del Yaqui. En el siglo XIX, el entorno de los indios de México fue modificado por factores como la independencia. En la Constitución de 1857, particularmente la Ley de Desamortización, se establecía que uno de los mayores obstáculos para la prosperidad de la nación era la falta de movimiento o libre circulación de la propiedad raíz, una de las bases de la riqueza pública. Esto afectó directamente a los derechos naturales de los indígenas, puesto que desde las propias leyes de la nueva república se legalizaba el despojo de sus territorios. A partir de 1876, Porfirio Díaz ocuparía por primera vez la presidencia de México. En este momento, él se va a concentrar en la pacificación y la modernización del país. Para lograrlo, va a promover la inversión extranjera, la llegada de tecnología moderna y de colonos europeos que pudieran ocupar y poblar la porción norte del país, la cual se percibía como escasamente poblada y con una población indígena conflictiva. Estos proyectos de Porfirio Díaz van a ser resistidos precisamente por esa población indígena, quienes veían amenazados sus recursos y su territorio. Tras las fallidas negociaciones con la tribu yaqui para lograr la pacificación, en enero de 1900 se desataría una guerra donde la tribu yaqui pasó a defenderse del Ejército Nacional. Este episodio es conocido como el Combate de Mazocoba, resultando cientos de personas muertas y miles de prisioneros. El gobierno tomó entonces la decisión de trasladar a cientos de yaquis a Campeche y Yucatán, además de asignar a los niños indígenas a familias blancas para que fuesen educados en principios diferentes a los de su cultura original. Bueno, pero volvamos a la gira de Madero por el estado de Sonora. Realmente no la tuvo fácil. Las autoridades le negaban los permisos para poder realizar mítines en casas públicas. Sin embargo, al mismo tiempo cosechaba simpatizantes quienes le prestaban sus domicilios particulares para poder ahí realizar sus acciones de proselitismo. Uno de los más destacados será el señor Jesús Abitia, quien después va a destacar como el fotógrafo de la revolución. Se dice que también le preguntaron a Madero qué actitud tomaría hacia los indígenas, especialmente hacia los yaquis que desde el siglo XIX estaban en guerra contra el gobierno mexicano. Esto lo llevó a dirigirse a Huiribis o a Potam, donde realizó acciones de proselitismo entre los yaquis. Se dice que aproximadamente un centenar de ellos se unió a su campaña y lo acompañaron hasta Agua Prieta.
Este momento marca la entrada de yaquis y mayos en la Revolución Mexicana, cuya participación sería fundamental. Uno de los casos más emblemáticos es el 4º Batallón Irregular de Sonora, que estaba formado casi exclusivamente por integrantes de la etnia mayo y que estaba a cargo de quien después sería el general Álvaro Obregón. Durante la Revolución, los mayos también participaron en ella, inspirados por la promesa de Álvaro Obregón, oriundo de la región, de reintegrarles su tierra al momento del triunfo. Esta promesa nunca fue cumplida. Ya en tiempos del presidente Lázaro Cárdenas fue que pudo resolverse la demanda de dichas tierras tras la instauración de los ejidos del Valle del Mayo, aunque esto les hizo perder el control sobre su territorio al integrar a los mestizos en los ejidos y permitirles el acceso a cargos como el de comisariado ejidal. La Guerra del Yaqui va a ser un conflicto bélico muy violento en el que se va a utilizar toda la violencia del Estado y la última tecnología de la guerra sobre población civil. Esto va a dejar muy diezmadas y debilitadas a las familias indígenas que fueron objeto de esta guerra, quienes para sobrevivir van a tener que emprender diferentes estrategias. Una de ellas sería la emigración, algunos a Arizona y otros a sitios como este. Ellos van a lograr sobrevivir a esta guerra y van a empezar a integrarse a la vida social, cultural y económica de nuestro estado por diversas vías. Actualmente ellos siguen en pie de lucha, aunque ya no lo hacen a través de las armas, sino organizados políticamente. No pocas veces vemos a la historia con cierto exceso de romanticismo, idealizando o esquematizando muchas de sus etapas, a menudo creando paradigmas de enfrentamiento en blanco y negro entre el bien y el mal, cuando en realidad nuestro pasado es una paleta de colores muy compleja y, a no dudarlo, contradictoria. Las partes involucradas en un conflicto tan largo como el de la Revolución Mexicana no son sino la prueba viviente de ello. Políticos, militares, indígenas, campesinos, comerciantes. Cada quien en su propio momento y según sus necesidades o convicciones formó parte de ese gran lienzo que, hermoso e imperfecto, nos fue legado a la espera de sus ya tan postergados retoques finales. La recuperación de la memoria histórica, así como el reconocimiento de las raíces culturales de México, forman parte de un esfuerzo conjunto entre diversas instituciones de gobierno para dignificar la historia nacional, el patrimonio cultural y los pueblos originarios de México a favor de la memoria histórica y el patrimonio cultural nacional. De vuelta a casa, muestra algunos de los relatos que entretejieron la realidad social que nos confronta con los significados de nuestra herencia cultural. Iniciamos con esta reproducción de una tumba de Tiro. Así se le denomina esta tradición cultural que hace 2000 años habitaba los estados del occidente de México, principalmente Colima, Jalisco y Nayarit. Y bueno, es muy gráfico de la situación que, sobre todo de los contextos arqueológicos que se pierden con el saqueo arqueológico. Entonces, imagínense, al ser excavados, saqueados, totalmente perturbadas estas tumbas,
pues se pierde totalmente la identidad, en primer lugar, de los personajes que están siendo enterrados aquí, que son ancestros de estas comunidades, fueron personajes muy relevantes. Se pierden datos del ritual funerario, que eran rituales muy elaborados, tomaban mucho tiempo su preparación. Se pierde la relación también entre los individuos, porque no solo está uno ahí, comúnmente están más individuos en cada tumba. Y sobre todo la relación de los objetos y su significación con el personaje, ¿no? Y entre ellos. Entonces, ustedes pueden ver que de este lado están muchas figuras, todas ellas femeninas. Así están zonificadas las tumbas. Tiene un territorio, o sea, un microterritorio interno, y de un lado se dividen en norte y sur. De un lado está todo lo femenino y del otro lado todo lo que tiene que ver con lo masculino. Ustedes se fijan que son mujeres muy ornamentadas, portan collares, portan orejeras, aretes, algunas veces se le muestra con sus animales de compañía, que también eran muy importantes. El perro, por ejemplo. Muestran, si se fijan, estas modificaciones corporales como protuberancias en los hombros, que son escarificaciones. Estas ya no son comunes en la actualidad, pero se trataba de heridas que se rellenaban con ceniza y pues se hacían estos bultos de forma permanente, ¿no? Era una modificación del cuerpo que también habla pues de todas estas prácticas que se usaban. La pintura no nada más era facial, sino también corporal. Pusimos estos ejemplos de la costa del Golfo de México, en donde, si ustedes pueden ver, son personajes también ricamente ataviados, pero ¿de qué nos hablan? En primera, de que son objetos que tienen muchas capas de significados. No solo vemos un hombre o una mujer, ellos tienen una postura particular, tienen un tocado, tienen un significado. Son deidades, se representaban tanto femeninos como masculinos, y eran las deidades domésticas que se tenían en las casas, en los rituales más comunes que se realizan. Toda la gente tenía en sus hogares adoratorios. Ahí es donde los podemos encontrar. Bueno, ven esos piquitos que tienen en sus tocados, son aves descendiendo, es decir, lo que vemos aquí es la colita del ave y el pico quedaría hacia abajo. Tienen significados, nos hablan de edad, nos hablan también de su situación social. Esta, por ejemplo, es una mujer, está sentada, y esas mujeres que están sentadas en un banco ya tienen una importancia especial en la sociedad. Pueden ser caciques o pueden ser personas relevantes para el culto funerario. En la época prehispánica en Mesoamérica, lo femenino y lo masculino no estaba del todo separado, de tal manera que algunas deidades pueden conformarse por ambos, fusionarse dos deidades en una sola. En este caso es la diosa Tlazolteotl, que vemos aquí en el Códice Borbónico, pero está fusionada con una deidad masculina que es Xipetotec. Estas son deidades de la tierra, se les denomina deidades telúricas, que nos remiten a la regeneración de la tierra, a la fecundidad. Normalmente a la diosa también se le representa pariendo. En este caso, la diosa Tlazolteotl tiene atributos del ámbito femenino. Si ustedes ven su tocado ancho, es una tira de algodón que se preparaba para tener como la materia prima para el hilado de las fibras de algodón y hacer toda la ropa, toda la indumentaria que ellos portaban, y que era un trabajo que desarrollaban las mujeres muy arduo. O sea, el tema del hilado y de la fabricación de las telas con las que se hacía la ropa era un trabajo que llevaba muchísimas horas, que se aprendía desde la infancia. Ya para los 7, 8 años ya las niñas tenían que ejercer una maestría en todo este trabajo. ¿Por qué era tanto el énfasis de producción de tantas y tantas telas y tejidos? No solo era el hecho de la identidad, sino también el pago de tributo. O sea, todos los pueblos pagaban tributos, y la acumulación de estos textiles también representaba
la riqueza, así como acumular granos, como acumular minerales o otro tipo de materias primas, pues también, ¿no? Esos productos eran productos de lo femenino, pero ¿qué pasa? En la arqueología, tradicionalmente, pues como en todas las demás áreas, no se ha visibilizado este papel de la mujer en las sociedades prehispánicas, en la conformación de la sociedad, en el ejercicio del poder también y en cómo contribuían con su trabajo. Algo también que nos gustó explotar en estas piezas, el poder que tienen de identificación. Yo creo que todos los que observamos estas caras sonrientes podemos identificarnos también nosotros con estas pues representaciones tan lejanas en el tiempo a nosotros, pero a la vez tan cercanas, ¿no? Y es un rasgo de esta tradición cultural porque no es común que en las representaciones prehispánicas pues exprese la sonrisa. No es nada común, es un rasgo único de esta tradición. En particular, estas figuras son también figuras que todo mundo tenía en sus rituales comunes. De hecho, se hacían en serie, o sea, en moldes, y están muy relacionadas al culto a Quetzalcóatl, que ya estaba muy extendido en esas épocas del clásico en Veracruz. Esos objetos pequeñitos que ustedes ven ahí son herramientas muy comunes que se usaban por las mujeres en la época prehispánica, donde había el hilado y fabricación de fibras para la indumentaria, que se llaman malacates y formaban parte de los usos para torcer los hilos, ¿no? Tomar la fibra ya limpia, ya lavada y empezar a sacar lo que iba a ser el hilo, y con la torsión que ejercía este elemento circular, pues se formaba el hilo ya más finito, ¿no? Entonces, como ven, aún su tamaño tan pequeño son piezas muy relevantes porque hablan pues de este ámbito del trabajo de las mujeres y sobre todo que están cargados de mucho simbolismo también. O sea, todos los símbolos que ustedes les ven pues remiten a los 4 rumbos del universo, al centro cósmico. Imagínense estos objetos girando, nos remiten a estos ciclos cosmogónicos, ¿no? En general. Y resaltamos en esa pequeña vitrina el papel que tienen las mujeres de ir pasando no solo estos conocimientos a las siguientes generaciones, sino también de ir entretejiendo todas estas historias, porque el trabajo del hilado y el tejido y el bordado pues no es una cosa sin discursos, al contrario, está plagada de muchos discursos sobre la identidad y la historia de estos grupos. Y si se fijan, si volteamos a ver a todos los grupos originarios, todos aunque muchas tecnologías se perdieron en el camino de la historia tan convulsa que han tenido, la parte del tejido y el hilado de fibras, ese sigue presente. O sea, nosotros seguimos, ellas siguen usando sus trajes tradicionales y nosotros también seguimos consumiendo pues esos trabajos artesanales tan importantes que ellas hacen, ¿no? Entonces, nosotros nos agarramos de ese elemento para unirnos también a ese, digamos que en ese paso generacional, para seguir hilando todas estas historias. Otro de los temas también que se nos hizo muy importante resaltar y que estaba muy presente en estas colecciones decomisadas es la música. Y aquí de manera muy importante no solo tenemos instrumentos musicales como esas sonajas o esa representación de ese pajarito que es una ocarina, sino también como tal a los músicos representados aquí. Por ejemplo, aquí está un personaje soplando a una trompeta de caracol. Las trompetas de caracol eran muy, muy importantes. En general, los caracoles para las sociedades prehispánicas, en este caso, son del occidente de México también, de la costa Pacífico, y son muy, muy importantes porque representaban también a deidades como tal el caracol. Y entonces imagínense el hecho de producir ese sonido, era la voz de esos dioses, o sea, encarnaba ese
esos dioses. De tal manera que la música está presente no solo pues en la parte de lúdica y de diversión como en la actualidad, sino que también era un lenguaje propio de la ritualidad de todas estas sociedades. Tenemos también cascabeles de cobre. Estos llegaron a Sonora desde la época prehispánica. Su origen es los estados de Jalisco hacia el sur y todavía suenan. Siempre digo eso porque imagínense qué impresionante es que todavía suenen después de tantos siglos. En estos instrumentos se fusionan diferentes elementos. Otra vez, nuevamente, nos remitimos a que son objetos que tienen capas de simbolismo. O sea, describimos lo que es, ¿no? El personaje de pie está soplando una trompeta de caracol, pero todo el significado atrás es algo que requiere de un contexto. Entonces, los bienes arqueológicos y de nuestro patrimonio en general, pues están vinculados no solo a un contexto, como ya lo vimos, sino también a un territorio. Entonces, el llevarlos a lugares lejanos donde pues ya quedan desvinculados de la comunidad, de esos significados de esos territorios, pues se produce un fenómeno que se llama desnaturalización de los bienes. Es decir, ya solo se les ve como una pieza exótica, una pieza rara, una pieza que viene de sociedades salvajes, como incluso se ha concebido mucho a estos bienes. Entonces, pues es un impedimento para su interpretación. Entonces, en esta sala también exploramos pues qué sucede después de que son decomisados y ya se encuentran a cargo de alguna autoridad policial o judicial, y lo que sigue es hacer un peritaje, y este peritaje arqueológico lo hacen especialistas de aquí de Lina y tiene consecuencias jurídicas relevantes. ¿Por qué? Porque va a ser precisamente las pruebas que va a utilizar el quien esté juzgando estos casos de delitos de tráfico ilícito. Y bueno, tenemos también la temática de cómo se da el coleccionismo, porque también nos preguntamos, esto del saqueo y el coleccionismo de piezas pues no es nuevo, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? Sobre todo situándolo en nuestra región noroeste de México. Y bueno, vemos que desde el siglo XIX, sobre todo con todas estas expediciones científicas, pues desde entonces hubo un enorme coleccionismo, como en muchos países de Latinoamérica, por precisamente tener un pasado colonial. Y bueno, son fenómenos que ocurren asociados a esto, ¿no? Entonces, con esta perspectiva también, como veíamos, de género, feminista, de visibilizar también estos fenómenos postcoloniales, pues va todo unido, o sea, es todo congruente. Entonces, también por eso quisimos ver qué ejemplos podíamos poner de estas etapas del coleccionismo en el noroeste. Y hay incluso personajes muy reconocidos en la antropología, por ejemplo, Carl Lumholtz, que era un antropólogo noruego y era un viajero de finales del siglo XIX, hizo varias expediciones aquí en la Sierra Madre, tanto del lado de Sonora como de Chihuahua y después en el occidente de México. Y él también participó de este tipo de expolio cultural del que fuimos objeto, en donde pues se realizaban excavaciones, se enviaban a los museos. En este caso él era patrocinado por el Museo de Historia Natural de Nueva York, y entonces pues ahí se mandaban todas estas colecciones. Esta colección es una colección tristemente pues local, de saqueo local. Son puntas de dardo de mucha antigüedad, las más antiguas son de 13,000, y si vemos en la escala antes de Cristo sería 11,000 años antes de Cristo. Y bueno, nos hablan también de que pues son objetos muy saqueados, pero son muy importantes para la interpretación de los sitios arqueológicos. Nos hablan de las tecnologías del pasado, nos hablan de la movilidad de los grupos, también de la variabilidad cultural, porque como ven hay muchas formas, muchos estilos.
Y entonces pues para nosotros representa una gran pérdida cuando se saquean estos bienes. Y son lo que localmente pues se ha saqueado aquí en Sonora. Resulta que, como todos sabemos, en la época postrevolucionaria, todos los personajes del ambiente artístico nacional pues eran coleccionistas también. Estas colecciones tenían un interés estético porque la mayoría pues eran pintores, por ejemplo Diego Rivera, que tiene también varios museos para presentar la gran colección que él tenía. Entonces sí era una exploración estética, pero por otra parte también ellos querían como interpretar o reinterpretar lo que era lo mexicano, lo nacional. En el caso de Carlos Pellicer, que coleccionó estas figuras del área maya, él era poeta, era museógrafo también y fundó varios museos en diferentes estados de la República. Uno de ellos fue Sonora. Ese museo data de 1957, año en el que fue inaugurado en la Universidad de Sonora, y ahí él conjuntó varias colecciones, tanto del Museo Nacional como particulares. En este caso estas eran de él, de la región de Tabasco y la península de Yucatán, de donde él era. Entonces también desde 1979 forman parte de las colecciones de aquí del Museo Regional. Nosotros queríamos dar a conocer esta figura femenina de las sociedades del clásico maya, en donde pues vemos a mujeres oradoras, son las que están de pie, son mujeres jóvenes, algunas de ellas, algunas están maternando, tienen estos grandes tocados, son personajes importantes en las sociedades a las que pertenecieron, son representaciones de caciques. En este caso la figura de allá, por ejemplo, que está abrazando a un infante, pues es este paso de los linajes, ¿no? Entonces son mujeres que no eran, que ejercían espacios de poder en las sociedades en las que se produjeron, y también pues el hecho de que fueran representadas tal cual pues nos habla de que querían perpetuar pues su papel en la sociedad como tal. Entonces, si bien estas colecciones nos llegan a Sonora con esta intención de pues muy nacionalista de la época de mediados del siglo XX, de la grandeza de México, de dar a conocer toda esta gran identidad de las culturas del centro y sur de nuestro país, pues todavía nos dan una posibilidad educativa muy importante de resignificar todas esas cuestiones centralistas, ¿verdad? Ya no darle pie a eso, sino a otro tipo de apertura de diálogo de nuestra diversidad cultural. El reconocimiento de lo que cada región ha aportado en términos de diversidad cultural. Estar continuamente resignificando lo que es el patrimonio arqueológico. El patrimonio como concepto siempre ha sido cambiante, o sea, ya lo vimos, desde museos que se dedicaban a ejercer este expolio cultural en los países que estaban colonizando, que estaban queriendo dominar, y pasando por todos estos nacionalismos, pero ahora ¿qué sucede después de que estos bienes ya fueron recuperados, ya pasaron por todo este proceso que implica años de trámites y de, pues como ya vieron, los peritajes, todas estas cosas, hasta que ya llegan al museo, ¿no? Entonces, de ahí también que elegimos este título de Vuelta a Casa. Es esta metáfora del museo como el hogar de estas piezas que ya va a ser. Y el primer paso, una vez que llegan al museo, es hacer su registro nacional como monumentos arqueológicos de la nación. Entonces, a través de este registro, ¿qué sucede? Pues que ya se oficializa su existencia. Es la protección jurídica de estas piezas. Ya nadie puede decir que no son patrimonio de México. Si les pasara cualquier cosa o por alguna razón llegaran a algún mercado ilícito, ya se pueden recuperar con todas las de la ley. ¿Qué implica la catalogación de estas piezas?
pues todo un estudio de estas. No es nada más su descripción, es situarlas, acercarlas lo más posible a sus contextos originales, pues a través de las investigaciones más recientes que hay sobre los temas que se toquen o sobre las áreas culturales que sean, pues para poder darles esa relevancia, ¿verdad? Para la investigación. Y bueno, algo también que quisimos darle relevancia a la gran variedad y diversidad de formas de representación de las mujeres en diferentes edades, en diferentes posturas, maternando en sus procesos vitales, ¿verdad? Eso es muy, muy importante, porque no solo era esta intención de representar personajes, sino también encarnar todos estos ciclos, toda esta cosmovisión. Y se empiezan a ver ya símbolos asociados también a estas mujeres de estos periodos y de estas regiones, por ejemplo, la serpiente bicéfala, representaciones del sol que se ponen en el abdomen o en las mejillas. Fíjense, todas estas en algún momento fueron contemporáneas, son producidas en diferentes regiones de Nayarit, de Jalisco. Lo que nos hablan es de que había una gran diversidad de sociedades cacicales en diferentes territorios y era muy importante mostrar y perpetuar esa identidad propia de cada grupo. Por eso vemos que hay muchos estilos de representar a las mujeres en diferentes edades, posturas, desde esta mujer anciana, por ejemplo, que se ve que está enferma, algunas veces ya parecen hasta como que estuvieran muertas, ya acomodaditas, hasta las mujeres pues en sus plenos ciclos vitales. Entonces vemos una intención también de perpetuar todos estos personajes ancestrales también, porque recordemos que todos estos nuevamente, ¿dónde se han encontrado? En las tumbas, y siempre están observando a la persona que está ahí enterrada. Tenemos otros casos también de otras regiones. Tenemos aquella escultura también de la zona mexica. En este caso sí es un hombre, pero también es interesante observar, fíjense las diferencias en la representación. Es interesante también ver que para los mexicas era muy importante la juventud, estos valores de perfección física. Ellos, para cualquier ritual que seleccionaban, tanto a niños como niñas, mujeres jóvenes o hombres jóvenes, se fijaban mucho que no tuvieran ningún defecto. Y un defecto para ellos era hasta tener un remolino en la cabeza. O sea, el niño no tenía que tener un remolino, no tenía que tener granos, no tenía que tener manchas en la piel. Entonces, estos personajes se muestran así, perfectos, jóvenes, en todo su esplendor, digámoslo así. Entonces, como deidades, su figura es muy aproximada a cómo se representaba el dios Quetzalcóatl, así, joven. Es el dios que tiene 1000 formas, se le representaba como una serpiente emplumada, como un espejo. Por ejemplo, también los espejos de obsidiana también representan esa deidad. O sea, ese dios tenía muchas formas, pero justamente le falta la cabeza, que es donde podríamos confirmar que él, con los elementos de su representación, que fuera él, o también los adornos en las sandalias. Entonces, por eso no estamos seguros de qué personaje representa. Ahora, mucha gente nos pregunta, ¿pero por qué no tiene piernas? ¿Por qué no tiene cabeza? Así se encuentran de por sí en los contextos arqueológicos estas esculturas, porque tienen una matadura ritual. Es decir, se decapitaban, se les cortaban las piernas y ya podían enterrarse y clausurar ese contexto del que formaran parte. Tiene su receptáculo aquí en el pecho, que ahí va una piedrita de color verde que representa el corazón de la imagen. Es decir, estas piezas no son objetos inanimados, son objetos que tenían un alma. En este caso esa era el área donde residía el alma de esta figura, y eran altamente reverenciadas en su sociedad. El INAH ofrece realizar ese registro, es decir, todas las personas que tengan e instituciones que tengan este tipo de bienes
deben por ley registrarlo ante el instituto. Entonces es de esta manera que hemos podido acceder a tener esta congruencia y confluencia con estas otras instituciones, pues en pro y en beneficio de nuestro patrimonio arqueológico. De vuelta a casa, patrimonio arqueológico decomisado, vestigios y legado de formas de barro y piedra que dan testimonio de la identidad y la memoria de los pueblos originarios de México.